Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 24 de febrero del 2024 y hoy es día de la bandera. Eso, muy bien. 24 día de la bandera, ¿verdad? Digo, información nada más ahí casual cívica, ¿verdad? Pero pues estamos hoy reunidos, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Hemos tenido un tiempo devocional maravilloso que yo le animo y le exhorto siempre a que si usted quiere reunirse por alguna razón, usted por las actividades de la semana, del trabajo, de lo que sea, o quizás usted no se está congregando, acérquese de los primeros pasos para saber lo que es una vida congregacional y acérquese con nosotros. Hemos tenido un tiempo devocional maravilloso y ahora pues vamos a acercarnos al tiempo en la palabra del Señor. Estamos estudiando los sábados Yo creo en el Hijo, nuestro estudio del Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y agradecidos con el Señor por la oportunidad de estar una semana más, ¿verdad?, en este tiempo de estudio. Y le voy a pedir por favor que me acompañe al texto del Evangelio de Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a dar lectura desde donde nos quedamos. La semana pasada dimos lectura al capítulo 5, versículos del 1 al 9. El día de hoy vamos a leer del versículo 10 al 18. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al, del 10 al 18. Amén. Amén. Cuando lo tenga usted, alabe el nombre del Señor. Amén. Y le vamos a dar lectura todos juntos a la palabra de nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor, capítulo 5 del Evangelio de Juan, del 10 al 18. Dice el texto: Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sido sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, Señor, te damos la gloria en Cristo Jesús por permitirnos, Señor, la bendición y la dicha de estar reunidos, de estar congregados, de ver nuestros rostros en el amor de Cristo una semana más. Gracias por esta comunidad de fe, por este grupo de estudio, por aquellos que están presentes, por aquellos que están ausentes. Conoces los motivos y las razones. Te pedimos, Señor, que en este momento en el que nos acercamos, Señor, a tu trono, que es la palabra de Dios, nuestros corazones, Señor, sean contristados si es que estamos pecando. Nuestros espíritus sean animados si es que estamos, Señor, en desmayo, Señor, espiritual. Sean, Señor, confrontados, Señor, si es que estamos en el camino errado. Exhortados, Señor, a rectificar nuestra senda. De cualquier manera, sea como fuese, Señor, ayúdanos a través de tu palabra a entender tu verdad, a asimilar tus advertencias y a vivir de una manera que te agrada. Esta tarea no es posible, Señor, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, que dé claridad a nuestra mente, luz a nuestros ojos, voluntad, fuerza y poder a nuestro corazón, para que vivamos en obediencia. Te pedimos esto, Señor,
En el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. En lo que usted saca su libro de notas y vamos a hacer un breve repaso, yo quiero que ustedes, ¿verdad?, que son muy atentos, ustedes me platiquen. Les voy a hacer una serie de preguntas en lo que compartimos la liga de nuestra clase. Quiero que me digan de qué se trata el capítulo 5 que vimos la semana pasada, los primeros 9 versículos. Mayra, ¿de qué se trató? A ver, cuéntame, ¿qué te acuerdas de lo que vimos la semana pasada? Es el cumpleaños de Sofi. Que comimos. ¿Qué comimos? Que Jesús sanó al paralítico. Ok, sanó ok, empecemos por eso. El capítulo 5, ¿verdad?, nos lleva a una sanidad, ¿verdad? Vamos a ver una sanidad milagrosa, ¿verdad? Que el Señor va a sanar a un varón paralítico. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Mi hermana. El paralítico ahí en Bethesda cuando esperaba que supuestamente bajara un ángel y agitar el agua y él esperaba que lo ayudaran a meter al estanque. Ok, muy correctamente bien observado. Supuestamente, ¿verdad?, había un ángel que era el que pues movía el agua, ¿verdad? Y había toda una superstición en torno a este estanque, ¿verdad?, que estaba en Bethesda, que dijimos también que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y había una multitud ahí de enfermos, cojos, personas pues en una profunda enfermedad y necesidad que estaban pues literalmente así, al capricho, expuestos al capricho del azar, al capricho del movimiento del agua, para acercarse y ver si podían alcanzar el agua para ser sanados. ¿Qué más? A ver, alguien de este lado, platíqueme algo más. Allá atrásito, a ver, Ale, Nancy, platícame. Pues también vimos que al principio él no tenía fe cuando Jesús llega con él. Ok. Y no resolvimos ese tema, ¿verdad? Como que no, vimos como que no nos quedó muy claro si tenía o no tenía fe, ¿verdad? El último sí Pero, tuvo, ¿no?, la fe de levantarse y andar. bueno, ahorita lo platicamos un poquito con base también en la conducta que va a mostrar en estos casos. ¿Qué más? A ver, cuéntame algo más, mi hermano. Al instante fue sanado. Al instante fue sanado. Esta es una cuestión que, excelente observación, hermana, que nos va a ayudar bastante a entender una cosa. Hoy en día, y con esto yo sé que empezamos con estos temas ríspidos y incómodos a veces, porque sí es importante hacer esta observación acerca de las sanidades verdaderamente milagrosas. Las sanidades verdaderamente milagrosas. Porque las sanidades que nosotros vemos que son de carácter milagroso, hay sanidades que obviamente el Señor da de manera gradual, de manera natural, dentro de el conjunto de pues los procesos naturales de cómo nuestro cuerpo se va recuperando, pero al final sabemos que Dios está detrás de todo esto. Pero cuando algo es milagroso es porque es sobrenatural, ¿ok? Entonces nos vamos a dar cuenta que esta sanidad fue sobrenatural porque fue instantánea, ¿ok? Este hombre había estado enfermo y paralítico. ¿Cuánto tiempo? 38 años. Pues ya casi tirándole a las 4 décadas, ¿sabes? Entonces llevaba mucho tiempo así, ¿ok? Y ahorita vamos a ver lo que acabamos de leer, estos siguientes 8 versículos, nos van a casi dejar como una pista muy sutil del por qué quizás este hombre había estado así tanto tiempo. Nos dejan una pista, nos dejan una sombra de mirada acerca del por qué quizás este hombre estaba en este estado de enfermedad y postración tan prolongado, ¿ok? Ahora, ¿qué más? A ver, alguien más, dígame algo más. A ver, Laquita, Pedro, por allá atrás. La controversia comenzó cuando dice quiere ser salvo, ¿no? Fue cuando todos comenzamos Sano. ¿Quiere ser sano? Pues yo creo que controversia en ese sentido no, porque creo que entramos al planteamiento de que esta pregunta se la hace el Señor Jesús, ¿El por qué? pero él no vemos esta inflexión, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que había una actitud en este paralítico. ¿Qué actitud había? ¿Qué comentábamos? De las mismas que tenemos nosotros, ¿no? Pues estaba que ya prácticamente así como que pues desesperanzado, ¿verdad? Desesperado. Exactamente. Vimos algo ahí en esa actitud, ¿verdad? Del paralítico, ¿no, Charlie? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, ahí yo entré en la controversia porque
Si Jesús le está ofreciendo y le está diciendo y tanto tiempo de espera, pues la respuesta es inmediata. Sí, quiero ser sanado. Quizá usted la última vez le expuso un 1 o un 2% en cuanto a su salvación y sanación. Son dos términos iguales en la Biblia. Pues es lo mismo sanar y salvar. Es algo que es muy, en el lenguaje original es muy parecido. No hay mucha diferencia. Pero realmente yo no creo que haya sido sanado. Bueno, no creo que haya querido ser sanado porque él ya se había acostumbrado a su modo. O sea, ahora que tenía sanidad, se podía parar, hubiera dicho, ahora no puedo vivir de mis limosnas, no puedo hacer esto, él ya se había acostumbrado. Hay gente que se acostumbra de esa manera. Este es un pasaje que nos va a empezar a poner el tono realmente claro de la hostilidad que el mundo y que el corazón humano presenta frente a la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, te digo, nos presenta un escenario de profunda necesidad, profunda miseria, profunda desesperanza, profunda superstición, en la cual el Señor, y lo decía de una manera muy elocuente también Mayra la semana pasada, es una ilustración del Evangelio, de la obra de Cristo viniendo a este mundo, lleno de miseria y falta de esperanza. La gente no sabe quién es Jesús. Este hombre, lo acabamos de leer hace un momento, no sabía con quién estaba hablando, no sabía quién era. Y cuando el Señor le hace esta pregunta, lo mencionábamos que puede parecer absurda en el contexto de un montón de personas dolientes y enfermas. ¿Por qué? Porque si usted va a un hospital y le pregunta a alguien, ¿quieres ser sano? Pues, ¿qué crees que estoy haciendo aquí, papito? O sea, evidentemente, pues quiero ser sano. Pero la respuesta que de este hombre que examinamos la semana pasada nos confunde un poco porque no vemos una respuesta de un sí o un no. Simplemente es como de, pues, ya ni sé si quiero ser, ya se había acostumbrado a vivir en esa situación de miseria y ya no sabía cuál era la diferencia, ya no anhelaba algo mejor y ya no esperaba nada, ya no esperaba nada, ¿verdad? Y vamos a ver que el Señor responde de una manera interesante, ¿verdad? Porque no hace absolutamente, y esto es importante enfatizarlo, porque seguí revisando este texto en la siguiente semana, y creo que podríamos, con base exclusivamente en el texto, concluir que este hombre era un incrédulo completo. Este hombre no manifestó, no hay la más mínima obediencia de llamado a la fe. No hay ni un solo versículo que enfatice que él creyó. Solamente vemos la autoridad soberana del Señor Jesús dándole la orden: levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, el milagro está detrás del Señor Jesús. El Señor Jesús es el que está detrás de todo el proceso del milagro, a pesar de esta apatía, frialdad y desesperanza que había en este hombre y la tremenda incredulidad que había en este corazón. Y ahorita en estos versículos, vamos a reafirmar que este hombre era un incrédulo. Iba a comentar algo, mi hermano. Sí, o sea, yo lo que llegué a entender es que de oír su clamor de ese varón, de que tenía muchos años, que no podía, que nadie le ayudaba a meterse cuando se estaba en el agua. El Señor, por su misericordia de ver eso, lo sanó. ¿Sí? Ahí es. Nada más. Sí, eso solamente es, exclusivamente es. El Señor ve la miseria de este hombre y Él determina, por su infinita gracia, por su abundante corazón y su soberanía, independientemente, esto me sigue abrumando el corazón y la mente, independientemente de si él creyó o no en el Señor Jesús, Él le otorgó el milagro de la sanidad. Nuestro Dios es bueno. O sea, esto es una cuestión que debemos abrazar profundamente. Y esto, no sé tú, pero a mí me duele. Porque este hombre fue sano, pero seguía siendo incrédulo. ¿Cuál crees que es la urgencia más importante de las vidas de las personas? ¿La sanidad o la salvación? La salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es
para la eternidad. Aquí en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Y si nosotros somos salvos, vamos a estar una eternidad con Él. Amén. Le diste de manera rotunda al clavo. O sea, si el Señor, porque, y eso es un tema que nos puede causar controversia y nosotros lo vemos todos los días. ¿Qué pasa con las personas que nacen enfermas y que viven toda una vida enfermas? ¿Dios es malo? No. No. Dios tiene planes y propósitos particulares. Siempre me gusta tener en mente este planteamiento del Salmo 139, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Pero también cuando observamos, por ejemplo, la declaración de esta persona que era ciega de nacimiento, por ejemplo, que había esta controversia acerca de si habían nacido, qué pecado habían cometido sus padres porque habían nacido así. Ahorita vamos a platicar de eso más a detalle, pero es muy interesante que entendamos esto. La enfermedad ciertamente no es la voluntad de Dios. Dios no se goza en la enfermedad, porque la enfermedad es una consecuencia de la naturaleza de este mundo caído, sumido en el pecado. La enfermedad entró por el pecado. El mundo, cuando fue creado por el Señor, no había enfermedad. Una vez que entra el pecado, entra la muerte y por lo tanto entra la enfermedad. Pero Dios, que es tan bueno, incluso puede utilizar la enfermedad para hacer su obra y sus propósitos. Eso es importante también entenderlo. Si una persona se pasa toda su vida enferma, aún así Dios es bueno. Y a pesar de que este hombre había estado prácticamente gran parte de su vida ahí postrado, a pesar de su incredulidad, el Señor lo sanó. Nuevamente volvemos al punto. ¿Qué es más importante, la salvación o la sanidad? Creo que la respuesta de mi hermana creo que es contundente. Y creo que todos estamos de acuerdo, amén. La salvación es mucho más importante, porque la salvación es un asunto eterno. Tú te puedes ir al infierno con tu vista 20/20, con tu presión, ¿cómo dicen que es? ¿Qué? 120/80. Bueno, ahí la presión depende de qué tan estresado esté usted ese día, ¿no? Usted puede tener la presión al 100%. Usted puede tener un sistema inmunológico maravilloso. Usted puede cuidarse y cuidar su alimentación y hacer ejercicio. Y estar usted como lechuga rebosante y su alma está muerta y usted se va a ir al infierno. Nuestro cuerpo, mis amados, no es pertenencia nuestra y nuestro cuerpo tarde o temprano va a dejar de ser. ¿Qué pasa con nuestra salud espiritual? Vamos a ver esta observación acerca de este contraste de la incredulidad frente a la misericordia del Señor, porque a partir de este capítulo 5, lo mencionábamos hace 8 días, a partir de este capítulo 5 va a empezar a desatarse una tremenda hostilidad contra nuestro Señor Jesucristo, que se va a ver contrastada entre sus obras milagrosas, entre la controversia que se va a presentar, y Él va a presentar defensa acerca del testimonio de sus obras delante de los judíos incrédulos. ¿Ok? Y aquí va a empezar la primera controversia. Así que agárrese del asiento. Vamos a ver, el versículo 9 nos presenta una razón importante. Dice, y al instante, aquel hombre que dice, fue sanado. Es decir, vamos a ver una obra milagrosa que contrasta hoy mucho con lo que muchas personas dicen que son sanidades milagrosas. No vamos a entrar en ese tema, pero podemos ver que fue una genuina obra milagrosa. Y dice, y tomó su lecho y anduvo. Hasta ahí nos quedamos y dices, qué maravilla, qué maravilloso es el Señor. Pero aquí hay una observación de parte del evangelista, dice, y era día de reposo aquel día. Era día de reposo. Entiéndase usted que dentro de la costumbre hebrea, ¿verdad? Dentro de la costumbre del pueblo de Israel, ¿verdad? El día de reposo, el Shabbat, ¿verdad? Era el día que había observancia acerca de el descanso físico para, pues obviamente, según lo marca la Escritura, pues dedicarse a la vida espiritual, ¿verdad? Al descanso y a la quitiot física, no solamente de uno, sino también el descanso de la tierra, ¿verdad? El descanso de toda la creación, de las obras, para que adoremos y busquemos el rostro del Señor, ¿verdad? El
Sabbat, que hoy pues nosotros lo conocemos o se traslada a lo que es el sábado, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos así. Y va a decir el versículo 10, que es donde empezamos a leer el día de hoy. Entonces, con base en esto, se va a encadenar este hecho a una situación tensa. Entonces los judíos, note por favor que el autor está hablando de este grupo desde una parte separada. Va a decir, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Recordemos que no conocemos el nombre del paralítico. Le dijeron al que había sido sanado. Y esto me parece increíble. Es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Es increíble. 38 años tirado ahí con todos los demás. Se levanta el hombro, o sea, era un paralítico, o sea, es que me sigue pareciendo inverosímil. O sea, trasládalo, no sé, si quieres un poquito más el contexto del día de hoy, ¿no? De estas personas que pues ves en una situación de enfermedad tremenda, ¿no? En la calle, que pues ves que anda con su silla de ruedas, ¿no? Y de repente se endereza, se para de su silla, la guarda y se la va llevando por la calle. Tú dirás, gloria a Dios, ¿no? Porque pues hay gente que luego la vemos cotidianamente en esta situación de dolor y miseria, ¿no? Puede como decir, es día de reposo. ¿Por qué está llevando su silla de ruedas? Está violando el día sagrado de reposo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí vamos a ver el primer choque tremendo entre la misericordia de Dios y el abominable y monstruoso legalismo que existía en estos corazones. Recordemos que el día de reposo fue instituido por el Señor y no fue instituido para castigar al hombre o imponerle una religiosidad o una rigurosidad que lo limitara al hombre, sino al contrario, era un regalo para el bien del hombre. Vamos a observar unos cuantos pasajes que nos van a apuntar mucho al corazón de Dios acerca de este punto. La negación de nuestro Señor Jesucristo a observar las regulaciones legalistas humanas sobre el día de reposo propias de la tradición rabínica fue un punto importante de la discordia del liderazgo religioso y de nuestro Señor Jesucristo. Observemos rápidamente algunas referencias cruzadas que nos van a mostrar que este choque que él tuvo no fue un choque único. Varias veces él tuvo problemas con ellos con base en esto. Observemos Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Nada más lo vamos a mencionar tantito. No lo vamos a leer todo para no tardarnos al respecto. Mateo 12, del 1 al 14, vamos a ver el testimonio del evangelista Mateo acerca de que los discípulos iban caminando con el Señor Jesús por los sembrados, ¿qué? Un día de reposo. Y tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y el versículo 2 nos dice que los fariseos le dijeron, he aquí lo que tus discípulos hacen no es lícito hacer en el día de reposo. Es decir, no pueden arrancar espigas para comer. Esa era y de verdad siempre me parecen absurdos y casi hasta el punto de la comedia los fariseos, porque imagínate, estaban los discípulos caminando con el Señor Jesús en los sembrados y pues les empieza a rugir la tripa y ya sabes cómo somos los hombres, ¿no? O sea, se agarraron las espigas y empezaban a comer. ¿Me explico? Pero detrás, entre los sembrados, ahí iban los fariseos. O sea, ¿qué digo? Estos hombres no tenían otra cosa que hacer. O se estaban literalmente nada más viendo allí, siguiéndolos ahí por las esquinas, a ver a dónde andaban, qué andaban haciendo, qué hacían con las manos. O sea, notas una actitud verdaderamente tremenda del corazón de estos hombres que nada más andaban viendo así, checándole las manos. Ya viste, mira,
Mira, ya viste que... Uy, ¿no se lavó las manos? No se lavó las manos, ¿ya viste? Uy, no se lavó las manos. Oye, ¿ya viste? Agarró semillitas porque... oye, ¿cómo va a agarrar semillitas? Eso es trabajo, esto está violando la ley. Oye, sanó a un hombre que estaba 38 años paralítico. O sea... ¿Me explico? Sí. Ahora, es importante observar que estas observancias habían llegado ya a un punto extremo. Habían llegado a un punto extremo. Permítame leerle las regulaciones del día de reposo, un tema central en el judaísmo legalista en los tiempos de Jesús. El comentarista Gerald Bottcher dice lo siguiente: el día de reposo se había vuelto un tema dominante de la vida judía. Era tan importante que una parte considerable de la Mishnah, es decir, de estas reglas que llevaban los rabinos, estaba dedicada a las reglas del día de reposo. O sea, le habían puesto más y más y más y más y más, le habían engrosado los libros, adhiriéndole más cosas al día de reposo. ¿Cómo llevar el día de reposo? De hecho, la obediencia al día de reposo se volvió escatológica, pues se creía al menos mínimamente que la venida del Mesías estaba ligada al cumplimiento perfecto del día de reposo. Entonces, los judíos con orientación al día de reposo consideraban que los actos de Jesús eran diametralmente opuestos a las expectativas de los rabinos. Subrayo y enfatizo, no estaban de acuerdo a las expectativas de los rabinos, que probablemente colocaron en la categoría a Jesús como un libertario que no respetaba las leyes. No parecía estar preocupado por las preciosísimas reglas de los rabinos. No solo Juan, sino los sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo. Ajá. Lucas y Mateo, Marcos, Lucas. ¿Sale? No solo Juan, sino Mateo, Marcos y Lucas retratan la poca preocupación de Jesús por las tradiciones rabínicas relativas al día de reposo. El día de reposo era más que una simple regla para los humanos. Era un regalo de Dios para ellos. Las reglas de los rabinos malinterpretaban el designio de Dios para el día de reposo. No era el medio para obtener la aprobación de Dios, como habían sugerido los rabinos. El día de reposo debía usarse. Apunte eso porque esto es importante. El día de reposo debía usarse para honrar a Dios y beneficiar a su pueblo. Y lo más importante aún, Jesús es Señor del día de reposo. Eso significaba que Él tenía el total y absoluta autoridad, derecho y soberanía para actuar como Él quisiese en el día de reposo. Importante tener esto presente. Porque lo que vamos a ver, pues constantemente, por ejemplo, en Mateo 12, vamos a ver que los discípulos recogen espigas, que Él sana a un hombre con una mano seca. Vamos a ver, por ejemplo, en Marcos 2, 23. Nada más vamos a observarlo para que usted apunte si quiere las citas. Marcos capítulo 2, versículo 23. Nuevamente nos muestra el testimonio de las espigas en el día de reposo, de la sanidad del hombre de la mano seca. Marcos 2 del 23. Marcos 2, 23 al capítulo 3, versículo 6. Por mencionar algunos episodios, ¿ok? El Señor confrontó la... ¿Perdón? 2:23. 2:23 al capítulo 3, versículo 6. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús haya sanado por accidente a este hombre en el estanque de Betesda el día de reposo solamente porque sí? No. Por supuesto que no. Había una razón. ¿Cuál crees que era? Era como para hacer un choque, ¿no, Pastor? O sea, Pues más que un para choque. romper lo que ellos creían, o en lo que ellos habían puesto toda Su confianza. confianza, su fe. Su confianza. O sea, ese es el punto de todo esto. O sea, no está mal el día de reposo. El día de reposo fue creado para el beneficio del ser humano y para el ejercicio de nuestra vida espiritual.
y para honrar a Dios, como lo acabamos de ver. Pero el punto es que ellos literalmente ponían cargas, como dice el Señor Jesús, que ni ellos podían llevar, y abrumaban a la gente con un montón de reglas y reglas y reglas y reglas y reglas y observancias, y prácticamente, pues, en vez de darles libertad en el día de reposo, los oprimían, ¿verdad? Era una tiranía. Y el Señor Jesús sana a este hombre en el día de reposo con el propósito de mostrar la banalidad, la superficialidad, la hipocresía de estos hombres, la bancarrota espiritual del legalismo judío. ¿La condición de este hombre estaba en peligro de muerte? No. Su salud no estaba en peligro de muerte. El Señor Jesús pudo haber escogido a cualquier otra persona, ¿estás de acuerdo? Y cualquier otro día. Pero Él quería mostrar su misericordia a este hombre. Pero también utilizó a este hombre para mostrar a la nación su arrogancia y su autojusticia. Y la derribó ese día. Y que estas reglas y estas estipulaciones no pueden ayudar a llevar una vida que agrade realmente al Señor. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Qué es lo que agrada más al Señor? Y esto es lo que va a decir el Señor constantemente a los fariseos. Misericordia quiero, no sacrificio. De nada sirve, mi amado, mi amada, y esto vamos a agarrar y vamos a tomarlo y vamos a trasladarlo a nosotros. Gloria a Dios por tu vida que hoy estás hoy aquí en este estudio. Gloria a Dios por tu vida que hoy trajiste tu Biblia. Gloria a Dios por tu vida que vas a la iglesia el domingo, que cantas cantos, que cantas himnos, que oras con nosotros, que regresas a tu casa, que no fumas, que no tomas, que no sé. ¿Me explico? Que estás pues buscando esforzarte a llevar una vida moral y ética. Eso es bueno. Pero eso no es lo que te va a hacer ganar aprobación de Dios. No es lo que te va a hacer llegar a la presencia de Dios, no te va a hacer llegar al cielo. No por hacer esas cosas vas a ser mejor que tu hermano, que tu hermana, que tu prójimo, que tu vecino, que tu pariente, que incluso puede ser incrédulo, puede estar en una situación abyecta de pecado. El hecho de que tú hagas estas cosas no te hace mejor que absolutamente nadie. El Señor Jesús trató con mucha rudeza a las personas que confiaban en su religiosidad. Fue sumamente duro con los legalistas, pero fue completa y absolutamente misericordioso con los pecadores. ¿Sabes qué es lo más peligroso el día de hoy? Salvar a los que se creen salvos. Vuelvo a repetir. ¿Sabes qué es más peligroso el día de hoy? Predicarle el evangelio a las personas que ya dicen creer en el evangelio, a los que se creen cristianos. ¿Sabes por qué? Porque ya no creen que lo necesitan. Porque dicen, yo estoy bien, yo no necesito esto, yo estoy bien. Limpian lo de afuera del vaso, pero y lo de adentro, uy. ¿Te ha pasado que luego dejas café o leche o no sé, alguna cosa y un traste, 3 días que te vas un fin de semana o no sé? ¿Qué es lo que pasa con eso? Se hace moho, ¿verdad? Pero así de volada crecen los bichos. Es lo que va a pasar con tu corazón. Si no le prestamos atención a nuestro corazón, crece el moho del legalismo. Y empezamos a sentirnos bien o mejor que los demás y a jactarnos por lo que hacemos. Pero en el fondo nosotros sabemos que algo no anda bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las personas? Por eso es lo que te decía, el Señor trató con mucha dureza al legalista, porque cree y confía en sus obras. Al que se dice cristiano y hace cosas de cristiano, pero que no ha nacido de nuevo. Pero trató con mucho compasión, gracia y misericordia, pero con firmeza, eso sí, porque solo con misericordia y verdad se corrige el pecado a los pecadores. Cuando tú ves cómo se acerca con Mateo Leví, con el publicano, con el cobrador de impuestos, con el
a el ciego de nacimiento, las personas que clamaban por su ayuda, que estaban en una situación deplorable de necesidad, en una situación de pecado. Mujer, ¿quién te condena? Él siempre entró a ayudar a los que estaban en esa profunda necesidad. Y tú dirás, pero ¿por qué actúa de esa manera con ellos y por qué con aquellos? ¿Por qué con estos es más blando? ¿Por qué en estos es más, podríamos pensar que es más amoroso? A todos nos encantan estas escenas de la compasión y del amor de Jesús. Nos encantan. Pero cuando vemos la mano del Señor poniendo estate quietos, como que tragamos saliva, ¿no? ¿Por qué nos gustan más las escenas de compasión? ¿Por qué? Y que a todos nos gustaría recibirlas. Exactamente. Pero el legalista no quiere recibir misericordia. El ego es más grande de él. Por supuesto, no siente que lo necesita. Yo no tomo la Santa Cena hasta que no esté listo. Nunca. No, pues papito. A mí me ha pasado y a mí he escuchado esta expresión de es que no tomo la Cena del Señor porque estoy en pecado o he pecado y hasta que esté listo. No, papito, pues circuncídate, empieza a comer, empieza a tomar la dieta, empieza a llevar las leyes rabínicas, pues empieza a hacer obras, papito, porque si no confías en la gracia y las obras de nuestro Señor Jesucristo, no hay obras mejores que las de Él. Las únicas obras de justicia que satisfacieron el corazón de Dios fueron las de Cristo, no hay otras. No importa cuánto te esfuerces, no hay obras más puras, justas y santas que las de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos abrazamos a ellas. Por eso decimos en el nombre de Jesús. Por eso el perdón que tú recibes es en el nombre de Jesús. Las obras en las que confiamos son las obras de Jesús. Yo no puedo confiar en mis obras. Si yo confiara en mis obras estaremos perdidos. Completamente perdidos. Traigo mucha sed, usted disculpe. Pero mi hermano, por eso quiero que veamos este texto. Porque esta observancia necia, esta observancia radical que había acerca del día de reposo, es un tema que va a estar haciendo mucho choque con el pueblo de Israel en el caso de los judíos. Y lo vamos a observar en algún momento con más detalles, si el Señor lo permite, pero vamos a avanzar en el texto, ¿te parece? Dice, y él respondió, le dice, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Y cuál es la respuesta en el versículo 11 de este hombre que había sido sanado? Y es aquí, y vamos a ver las respuestas de este hombre, y con base en estas respuestas, vamos a ver realmente cuál es la naturaleza del corazón de este hombre, de este exparalítico. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué respondió? ¿El 11? Sí. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Amén. ¿Qué te parece esa respuesta, Tony? Le preguntan, oye, ¿a ti quién te dio autoridad para llevar tu lecho en el día de reposo? O sea, estabas muy paralítico, qué bueno que ya estás arriba, pero estás mal, no puedes cargar tu lecho. ¿Y él qué responde? Él me dijo. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Esta respuesta qué nos muestra? ¿Se te hace buena onda esta respuesta? Que no fue agradecido después de que lo sanó. Que está O a lo mejor todavía lo está acusa, ¿no? incriminando O sea, a como que Jesús. me tocó y ya. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Rojo, azul o negro? Para que te quede más claro. Rojo. Vamos a ponerle rojo. Ay, mis amados, la ingratitud siempre está ligada a la incredulidad. Qué horrible es la ingratitud. Se ve feo, se escucha feo. ¿Has recibido ingratitud? Sí. O sea, me acaba de sanar. Y en vez de decir, bueno, pues
O sea, ahora, lo que está diciendo este hombre no es mentira. No tendría por qué avergonzarse de la respuesta, porque lo que está diciendo, si somos serios y objetivos, es la verdad. ¿Quién te dijo que hicieras esto? Él me dijo. Él me dio la autoridad para hacerlo. Esto nos habla también del profundo poder de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, levántate, anda. Y Él, o sea, Obedece. pues claro, la voz del Señor. Nosotros lo leemos, y aquí quiero hacer un paréntesis que siempre me ha causado, algún día cuando estemos en la presencia del Señor, preguntaré al respecto. Yo que estoy trabajando en un tema pues que tiene que ver con la comunicación, la voz, las inflexiones de voz y todo esto, solamente de manera académica y lo estudio, pero no es un tema en el cual sea profesional. Pero tú cuando escuchas una voz o cierto tipo de voces, sientes el impacto. No te escuchas a Mariano Osorio en la mañana y después dices, me va a contar un chiste, o me va, va a leer un libro, o tú escuchas a una voz característica, por ejemplo, dime a alguien. Daniel Puga. Ya me tiene hasta aquí. Otra voz característica, no sé, de nuestro contexto social. ¿Alguien de las noticias? Dime a alguien. El teacher, ¿no? De los periodistas que tanto nos gusta y que son tan profesionales. O sea, tú escuchas, tú cierras los ojos y escuchas al teacher y sabes que es el teacher. O tú cierras los ojos y escuchas a Loret y sabes que es Loret, ¿no? O sea, lo sabes, ¿no? Puede que te agraden o no, pero lo sabes quiénes son. Pero algo que siempre me ha causado mucha intriga es cómo se habrá escuchado la voz del Señor. Sí. No puedo imaginarme la voz del Señor sin un impacto. Y no estoy hablando de algo mágico, ¿no? Simple y sencillamente, humanamente, Él tiene una voz que causaba un impacto. Y espiritualmente, al ser el Hijo de Dios, su voz causaba un impacto. Tanto que, vuelvo al punto, los mares se aquietaban, los muertos se levantaban, los echaba fuera, y las personas eran... Imagínate los poderosísimos mensajes con una poderosísima voz. O sea, por eso decían, habla como quien tiene autoridad y no como los rabinos. Y no estoy hablando de la voz, sino de lo que dice y cómo lo dice. Y cómo vive él. Cuando lo van a arrestar, le dicen, yo soy. Pum. O sea, nada más me imagino cómo se escuchaba su voz. Y me vuelo la cabeza. O sea, es algo que se me antoja saber. O sea, debe haber sido algo maravillosamente hermoso y poderoso, la voz del Señor. Claro. O sea, imagínense, hermana, a Juan, al apóstol Juan. Estoy saliendo un poco del tema, pero de verdad me pongo a pensar en eso. Imagínense al apóstol Juan, que caminó con el Señor Jesús, que lo vio ascender a los cielos y durante prácticamente 60 años ya no lo vio, fue perseguido, predicó, pero cuando estaba en la isla de Patmos volvió a escuchar su voz. Wow. Ya siendo él un hombre ya anciano, volvió a escuchar la voz del Señor. Escribe, palabra, esto que te voy a decir. O sea, me vuela la cabeza nada más pensar. Yo estoy seguro de que tú has escuchado una voz, la has dejado de escuchar durante un tiempo y la vuelves a escuchar y... Sí, claro. Imagínate escuchar la voz del Señor audible, eso ha de haber sido algo maravilloso. La autoridad que está detrás del Señor Jesús. El paralítico dice, Él me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho, anda. Versículo 12, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Queremos saber quién es. Ahora, detrás de esa pregunta había la intención de conocer al hombre. No, por supuesto que no. Solamente había la intención de marcarle y señalarle. Sí, por ejemplo, aquí dice, ¿quién es? Hubieran dicho, ¿quién te sanó? No, sino el hecho. ¿Quién es el que te dijo esto? A romper la ley, ¿no? O sea, Ajá, por lo que estaba haciendo, ¿no? Exactamente, o sea, la atención no estaba, o sea, el hombre estaba parado. Y la atención no estaba puesta en que estaba sano. La atención estaba puesta en que es Shabbat.
O sea, La dureza de su ¿sabes? corazón. El corazón humano, insisto, el legalismo nos lleva a perder de vista lo importante y a concentrarnos en lo secundario o en lo no importante. ¿Sabes? Y esto es algo que debemos no perder de vista. En todo lo que hagamos de nuestra vida como creyentes, dentro y fuera de la congregación, debemos de no perder de vista el Evangelio y no perder de vista a Cristo, porque nos podemos concentrar en las cosas secundarias. El problema no es que hagas un devocional todas las mañanas a las 6 de la mañana y te chutes todo el plan de lectura McChain. Eso es maravilloso, pero aún así podrías hacer haciendo eso y tu corazón está mal. Porque si te pierdes de vista de quién está detrás de esto, cuál es el milagro de tener comunión con Dios todas las mañanas por medio de su palabra, estar hablando con Jesús a través de su palabra, te perdiste del punto. Te perdiste del punto. Y entonces nada más estás haciendo una lectura por hacerla. Como si hicieras un check-in, como ir al trabajo y checar tu tarjeta, ¿no? Ya cumplí. Esta frase tremenda, ya cumplimos, ¿no? Ya hice lo que tenía que hacer, vámonos a otra cosa. No, no puede ser así. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Nuevamente observamos la atención sobre la violación, para como ellos lo veían, del día de reposo, pero no sobre la sanidad. Versículo 3. Y el que había sido sanado no sabía, subraya eso, el que había sido sanado no sabía quién fuese. ¿Te das cuenta? Por eso no podía este hombre tener fe. Y no podía tener una fe salvífica. Porque no sabía con quién estaba tratando. No sabía con quién estaba tratando. Aquellos que fueron salvados sabían con quién estaban hablando. Sabían con quién estaban tratando. Por pequeña que fuera su fe, pero reconocían con quién estaban hablando. El hombre miserable que estaba a un lado del Señor Jesús en la cruz, vio al hombre que estaba ahí. Este es el rey de los judíos. Y lo reconoció como rey. Por eso le dice, acuérdate de mí. ¿Cuándo? Le reconoce como rey. Sabe que está hablando con el Hijo de Dios, con el rey. Por eso reconoce su autoridad. Y en esta situación de miseria, esta fe dependiente, esta fe que clama, no es la que vemos aquí. Este hombre no sabía quién le había sanado. Pero aún así fue sanado. Pero solamente su cuerpo fue sanado. Esto es importante que lo observemos y lo tengamos presente. Tu cuerpo puede sanar. ¿Qué pasa con tu alma? Había, por ejemplo, veo en el capítulo que él era muy torpe o de alguna manera se deja ver así cuando habla de los ángeles y llega a Jesús. Pero sí era muy diestro, muy conocedor, porque es un paralelo al ciego de nacimiento. Hasta las preguntas, la forma, el asedio. Aquel que es un buen... El ciego de nacimiento es un testimonio, es un mártir. Él camina, es el primer tipo a lo mejor que da el testimonio verdadero de Jesús. Aunque el otro no sabía, pero sabe la dureza de los fariseos y sabe que... Este hombre es, lo voy a decir con la palabra, es un cobarde. Porque el ciego de nacimiento valientemente reconoció, aunque no sabía quién lo había sanado, pero dijo, yo no lo sé, pero él hizo una obra extraordinaria, ustedes están me están investigando, o sea, vemos una reacción completamente diferente. Exactamente, completamente diferente. Y lo vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 9. Pero esta acción, esta cobardía, creo que nos habla mucho de con quién estaba tratando. O sea, no es un héroe. El paralítico del estanque de Betesda no es un héroe. Su miedo a las autoridades marca un contraste fuerte con el ciego sanado en Juan capítulo 9. Él los confrontó con audacia, pero este paralítico está buscando evadirse para no ser castigado. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Se había apartado. Pero el hecho de que se haya apartado no quiere decir que lo dejó así nada más.
Simple y sencillamente hizo la obra de una manera discreta, es decir, la hizo y se retiró. Porque sabía que iba a haber una respuesta. Mis amados, yo estoy seguro de que a todos aquellos que han recibido la bondad del Señor, el Señor habla a sus vidas. El Señor se acerca a través de alguien que les presenta la palabra del Señor. Observa lo que dice el texto. Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver que el versículo 14 nos presenta un salto en el tiempo. Se da esta situación en el estanque de Betesda, le interrogan al paralítico, él no sabe quién lo sanó, él le echa la bolita y dice, pues el que me sanó, ¿quién fue? No sé, ya se fue. ¿Quién sabe? Y ahí se queda el asunto. Pero lo que prestaron atención solamente fue al tema del día de reposo, pero no a la sanidad. Pero dice el versículo 14, después, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. Algo estaba pasando. Yo creo que este hombre no era un hombre creyente, pero definitivamente creo que algo había pasado en su vida. El texto bíblico ya no nos dice más de este hombre. Ya no vemos más evidencia de si fue con la iglesia primitiva, si él se convirtió en un diácono, en un anciano. No lo sabemos, no conocemos su nombre. Su identidad se pierde en las páginas de la Escritura. Pero dice que el Señor Jesús le halló en el templo. Este es un dato que me parece muy interesante, ¿no lo crees? Se volvió a encontrar. Ahora, insisto, sigo pensando por la respuesta de este hombre, por la condición de este hombre, que no era creyente, pero que algo se había empezado a agitar en su alma y en su corazón. Algo había pasado. No lo sabemos. ¿Qué estaba haciendo en el templo? No lo sabemos. Pero ahí se lo encontró el Señor Jesús. Pero tampoco sabemos si está dentro o fuera. Esto creo que nos deja también por eso también me gustaría que tengamos nosotros el hábito cauteloso de no determinar si alguien es salvo o no es salvo. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de decidir eso. Nunca. Tú y yo no sabemos qué es lo que pasa en los tratos de Dios con cada individuo. No lo sabemos. Así como yo no sé qué pasa contigo. Pero ciertamente por sus frutos hay mucha evidencia que podemos de alguna manera tener discernimiento. Por sus frutos los conoceréis. No puede un buen árbol dar frutos malos. Por eso una persona que dice que es cristiana y no está dando frutos dignos de arrepentimiento, no puedes dictaminar que no es salvo, pero no puedes asegurarlo. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Me explico? Entonces, en este sentido, sí quiero que tengamos la cautela y empecemos a ejercitar el discernimiento para no dar esas sentencias tan radicales, ¿no? Sino vamos a dejar que los frutos hablen. Vamos a ver entonces que le halla el Señor Jesús en el capítulo 14 en el templo. Y le dice, se dirige a él. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Claro, nos dice Jesús, no peques más, no debemos de pecar cuando ya conocemos la palabra, ya tenemos que sujetarnos a su palabra. Claro, debemos vivir de una manera distinta, pero aquí el Señor está haciendo una advertencia. Una advertencia. Y quiero que seamos muy cuidadosos en analizar este texto, porque la advertencia de nuestro Señor Jesucristo refleja una importante verdad bíblica. Presta atención a esto. Las Escrituras son absolutamente claras respecto a que la enfermedad no siempre es un resultado inmediato del pecado personal. Esto lo va a decir el Señor Jesús en Juan capítulo 9. O sea, no pecó ni sus padres. La enfermedad no necesariamente es un resultado de pecado. No nos convirtamos en estos teólogos como los amigos de Job. Los amigos de Job eran teólogos.
Porque se ponen a especular, seguramente hiciste esto, seguramente hiciste aquello. Uno era calvinista, el otro era arminiano y se ponen a discutir acerca del por qué Dios estaba haciendo o lo estaba tratando de esta manera a Job. Y no llegan a ninguna conclusión y llegan a conclusiones muy torpes o a conclusiones muy legalistas. Pero a lo que voy es a esto, es que nosotros a veces decimos, estoy sufriendo una enfermedad, es que pequé. O alguien está pasando por una prueba de enfermedad, es que algo debe de traer, algo debe de andar. No necesariamente esto sucede así. Por eso te digo, seamos muy cautos con nuestros juicios acerca del por qué una persona está enferma. Pero no siempre es resultado del pecado. Pero también la Biblia nos enseña que ciertamente sí. En algunos casos, la enfermedad sí está directamente relacionada con la desobediencia. Déjame darte rápidamente algunos ejemplos. David, sabemos nosotros que pecó en su adulterio y homicidio. Y el Salmo 32 refleja, aunque de manera poética, pero está reflejando una agonía de David física. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es más que solamente un énfasis poético. Lo que está diciendo David es, me sentía físicamente mal. Me estaba doliendo el cuerpo, estaba en una situación física de agonía, porque yo estaba espiritualmente mal, no había confesado mi pecado. ¿Te ha pasado? Que no duermes bien, andas mal del estómago, te sientes débil, te sientes cansado. Yo nada más lo quiero dejar ahí, ¿verdad? Observa también, por ejemplo, Moisés advierte a Israel con este concepto también de que puede, subrayo y enfatizo, puede ser que la enfermedad llegue por una situación de desobediencia, pero subrayo, puede. Por ejemplo, Deuteronomio 28, del 58 al 61, observa también esto, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley, que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e imponente, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. Todas las plagas de Egipto que tanto horror te causaron vendrán sobre ti y no te darán respiro. El Señor también te enviará hasta exterminarte toda clase de enfermedades y desastres no registrados en este libro de la ley. Deuteronomio 28 del 58 al 61. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento, dirás tú, hermano, en el libro de los Salmos, en Deuteronomio. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Bueno, observa lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:30, hablando acerca de la Santa Cena. Y dice que por la causa de tomar la cena del Señor sin conciencia, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, muchos estaban débiles, enfermos, incluso algunos murieron. 1 Corintios 11:30. Ahora, lo que te estoy diciendo nada más es para que tengas presente una cosa. Debemos de tener reverencia y temor al Señor. Muchas veces la enfermedad que nosotros tenemos, cualquiera que ésta sea, ¿de quién es responsabilidad? ¿Por qué? Porque somos pecadores y no pedimos Son las perdón. consecuencias, ¿no? ¿De qué cosa? Del pecado. Son consecuencias del pecado, pero por ponerte un ejemplo, o sea, una persona que tiene cirrosis hepática, es una enfermedad, ¿estás de acuerdo? ¿Que le dio por qué? ¿Es una consecuencia del pecado? Claro. ¿Me explico? ¿Y desobediencia no, pastor, también? Claro, por supuesto, y más cuando recibes la confrontación santa del Evangelio de arrepiéntete y... Pues es lo que estamos viendo en el libro, todo lo que implica todo eso, la desobediencia, la gracia, el perdón, es todo lo que nos está hablando aquí. Así es, exactamente. O sea, una persona que, pues, insisto, o sea, vive de una manera, no sé, o sea, digo, no quiero ser falto de sensibilidad, pero hay muchas cosas que pasan en nuestra vida. Creo que la gran mayoría, lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Cuántas son responsabilidad tuya?
de no cuidarte, de tu pecado. O sea, seamos honestos. Y hay algunas cosas que quizás no son tu responsabilidad y Dios te las permite. Pero en el caso de la salud, sí hay que tener en cuenta una cosa. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos de cuidar nuestro templo. Porque esto es para el servicio del Señor, no es para nuestro deleite. ¿Sabes? Entonces la observación que está haciendo aquí el Señor no es solamente una observación de salud, no le está diciendo, bueno, ya fuiste sanado, ahora come frutas y verduras, duerme 8 horas, ve al doctor, hazte exámenes médicos. No, le está diciendo sencillamente, el Señor tuvo misericordia de ti. No le andes jugando. Ten reverencia y temor del Señor. Ya fuiste sanado. No peques más. Tenemos que pedir perdón a todos. No peques más. Escuche con atención, dice, para que no te venga alguna cosa peor. Se me está advirtiendo. ¿Te das cuenta? O sea, nos está dejando... Tú estás leyendo el mismo texto conmigo, ¿no? O sea, sí está dejando claro, o está dejando ahí flotando así para nosotros, pero le está diciendo algo a este hombre que seguramente él entendía de qué estaba hablando. ¿Estás de acuerdo? Le está diciendo, tú sabes... ¿Qué andabas haciendo? ¿Por qué terminaste así? Ya no peques porque te va a venir algo peor. O sea, se lo estaba diciendo de una manera tan personal a él. Sutil y directa. Pero nosotros lo leemos y no sé tú, pero yo veo que realmente le está haciendo una advertencia fuerte de que ya se pusiera las pilas, se pusiera en orden. ¿Estás de acuerdo? Entonces sí podemos intuir con base en esta declaración que ciertamente la enfermedad que este hombre tenía era el resultado de su desobediencia en su pasado. ¿Ok? Quiero cerrar y observar... ¿Qué dijimos? Que la ingratitud es fea, ¿verdad? Es horrible. Y es un síntoma de incredulidad. Y la incredulidad nos lleva a ser ingratos. El Señor Jesús se lo encuentra en el templo. Malagradecidos son. El Señor Jesús, o sea, ve nada más este escenario, por favor, o sea, a mí me sigue, no sé. El Señor Jesús se le encuentra en el templo y dice, oye, ya fuiste sanado, el Señor tuvo misericordia de ti, échale ganas, vive para la gloria de Dios. El hombre no responde nada, pero sus actos hablan más que sus palabras. Versículo siguiente. Versículo 15. Esto me deprime tanto. Me deprime tanto. El hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el hombre que le había sanado. No sé tú, pero aquí sí yo veo una actitud ya fea. Porque al principio podías decir, bueno, era ignorante y solamente dijo, pues no sé quién me sanó. Pero en este particular caso, él ya sabía que estaban detrás de él. Y sabía cuál era la actitud de los judíos acerca del día de reposo y por qué estaban buscando a Jesús. Y literalmente los apuntó a él. Les dio aviso de que Jesús era el que le había sido sanado. ¿Ves gratitud aquí? No. ¿Ves fe? No. Corrió al Señor, le pidió, o sea... Me llena la boca de bilis, a ti, ¿no? Las gracias. No sé, tú, yo lo leo y me da coraje. Quiso quedar bien con los judíos. Mi hermano. Acusándolo. Quedar bien con los hombres. Que Dios nos ayude. Porque queremos quedar bien con los hombres. Queremos quedar bien con el hombre. Ay, no puede ser. Y de verdad, a veces, conforme vamos a ir avanzando, usted va a empezar a sentir este dolor espiritual por la dureza del corazón, por la incredulidad tremenda que ellos estaban pasando. Y dice el versículo 16, dice, y por esta causa, es decir, porque él había sanado a este paralítico, lo había sanado en día de reposo, y él lo había señalado, dice, por esta causa, los judíos, versículo 16, perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Después de un buen servicio, un mal pago. El curado. Sí, bueno, se me hace interesante, me quedé pensando en esto.
que dice, no peques más, o sea, ya fuiste curado. No peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué puede ser algo peor de 38 años de enfermedad? ¿Qué puede ser peor? Y yendo al ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento... La incredulidad, mi hermano. Ajá, sí. La dureza de corazón, el no ser salvo. Sí, le dice a esos fariseos que andan dándole con el ciego de nacimiento, dice que, como dices que veis, su pecado permanece. Lo peor es que su pecado permanecía. Su parálisis espiritual permanecía. Realmente. May. Lo peor tal vez sería que no va a conocer la misericordia de Dios. Exactamente. O sea, creo que algo peor que estar enfermo es recibir la misericordia de Dios. Y ser incrédulo, ser ingrato. Y aún así, o sea, no creer al Señor, o sea... No, me sigue molestando bastante. O sea, recibes la misericordia de Dios, ni siquiera le agradeces y todavía muestras incredulidad. Esto es terrible. Jesús les respondió a los judíos que le perseguían y procuraban matarle. Esta respuesta tiene que ver con el día de reposo. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, yo no voy a dejar de hacer la obra que el Padre me encomendó, porque hasta el día de reposo el Padre trabaja y yo también trabajo. Por esta respuesta y por esta conducta, los judíos aún más procuraban matarle. O sea, no, vamos a decirle algo así como en buen mexicano, le echó más leña a la hoguera. Porque ellos procuraban matarle y perseguirle porque había hecho esto en día de reposo. Y él les dice, mi Padre aún trabaja y yo trabajo. O sea, lo voy a seguir haciendo, aunque no les guste. Y dice, y aún más, o sea, le puso más, te digo, leña a la hoguera, más les calentó su odio, su legalismo, porque no solo quebrantaba el día de reposo a su entendimiento, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos dos conceptos, aquí en este contexto, son los que van a empezar a encender la antorcha de la persecución contra nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana, si el Señor lo permite, veremos el versículo 19 al 29. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Este texto, esta sección es muy rica, que nos va a hablar acerca de por qué el Señor dice estas cosas. Reina Valera subtitula La autoridad del Hijo. Pero vamos a ver a dónde nos lleva el texto la próxima semana. Mis amados, guardemos nuestro corazón de la incredulidad y la ingratitud. ¿Iba a comentar algo, hermano? Sí, hasta hoy en día todavía hay zapatistas que se rigen a la ley. ¿Y qué pasa ahí? Ah, zapatistas. Yo dije, ¿zapatistas? No. Dije, ¿de Emiliano Zapata? No, zapatistas. Zapatistas, ajá. O sea, se rigen a la autoridad de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se rigen al Señor Jesucristo. Porque aquí, por ejemplo, hay un vecino que hace también sus reuniones, pero son los zapatistas. Y de hecho a mí me preguntaron hace un par de años, ¿pero por qué lo haces en sábado? ¿Eres sabatista? Le digo, no, pues porque la gente trabaja entre semana y pues el sábado pues, es el día en el que pueden descansar, ¿sabes? Y no quiero rivalizar con el domingo, porque quiero que se congreguen en una iglesia local, ¿sabes? Hasta que el Señor nos dictamine qué es lo que tenemos que hacer. Explico eso también para que usted lo sepa. Pero a lo que voy es a esto, mis hermanos. El problema no es el Antiguo Testamento, el problema no es la ley, el problema es que no nos damos cuenta y no hemos aprendido, no hemos leído Hebreos, que nos muestra que Jesús es superior a la ley, superior a los rituales, superior a Moisés. Todo eso que vemos en el Antiguo Testamento, la religión del judaísmo era una religión de figuras, de sombras y de tipos. Cada una de las cosas que llevaba la religión judía apuntaba proféticamente, escatológicamente, teológicamente a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo se trató del... Por eso el Señor Jesús nació en Israel, no nació en Polonia. Porque la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob
La promesa que le hizo a su pueblo Israel. Por eso venía primero a ellos. Por eso la obra que hizo en la tierra de Israel. La tierra de Israel durante 3 años y medio tuvo la misericordia de ver las obras del Señor, donde Él sometió a los demonios y a las enfermedades. Por eso la declaración de Juan es lapidaria al decir, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Durante 3 años y medio, la fama del Señor Jesucristo se extendió por toda la tierra de Israel. Y aquellos que una vez le dijeron Hosana, que lo quisieron hacer rey porque les daba su pan, que vio levantar los muertos, vio echar fuera demonios y vio sanar a hombres en radical enfermedad. La ingratitud fue tan tremenda, una señal de su profunda incredulidad. Tanto fue así que le dijeron, crucifícale. Su propio pueblo lo crucificó. Esto es un cumplimiento profético. Sí, es muy importante no perder esto de vista. Muy importante. Pastor Dani, esto se me hace muy importante su pregunta porque abarca mucha gente. Esa gente judía, su pueblo, fue el Pentateuco. Nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, es tan importante y tan vital porque ahí conocemos su carácter, conocemos su amor, su misericordia, su juicio. Por eso estudiamos, pero para nosotros, en ese sentido, para ellos más bien dicho, Gálatas. Claro, por supuesto, o sea, la respuesta que da el Nuevo Testamento frente a esta observancia legalista, esta observancia limitada, porque a veces no es legalista, simplemente está carente de información, ¿me explico? Esta observación que hacen estas personas, todavía les hace falta conocer la plenitud de la obra y la persona de Cristo frente a todas estas obras. Amén. Entonces sí es importante esto, recordar que permanezcamos, como dice Gálatas 5:1, firmes en la libertad que Cristo nos dio. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos la gloria en Cristo Jesús por tu misericordia. Que a pesar, Señor, de la incredulidad de nuestros corazones, tu obra misericordiosa se extiende por toda la tierra. Te damos gracias, Señor, porque en nuestras vidas, así como en el estanque de Betesda, tú te acercaste a nosotros y nos rescataste con amor. Guárdanos, Señor, en tu misericordia. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, de que nuestro corazón sea duro, que nuestro corazón sea ingrato, de que nuestro corazón sea malicioso, Señor. Que busquemos quedar bien con los hombres antes de quedar bien contigo, antes de buscar ser agradables a ti. Que no seamos ingratos frente a tus contables maravillas, Señor, que haces para con nosotros. Antes estábamos muertos, inertes, limitados. Y ahora nos has dado la capacidad, Señor, de vivir y obrar para tu gloria. Señor, que la advertencia que le dijiste a aquel hombre sea una advertencia para nosotros. Hemos sido libertados del pecado, hemos sido sanados. Que vivamos en reverencia y temor santo de ti para no pecar más. Para que las consecuencias de nuestros actos no vengan a nosotros. Padre Santo, tú eres bueno, pero eres justo. Tú eres misericordioso, sí, pero eres santo. Y Señor, tú no tendrás por inocente al culpable. Señor, abre nuestros ojos y danos la claridad para entender que en Cristo Jesús tenemos libertad de las obras de la ley, pero somos llamados a vivir en la justicia que la ley nos llama a vivir. Padre Santo, tú eres nuestro descanso, tú eres nuestro reposo, tú eres, Señor, nuestro día de reposo. Gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, hemos estado leyendo para la gloria de Dios nuestro estudio del Evangelio de Juan, Yo creo en el Hijo. Clase, ¿cómo estamos? ¡Bendecidos! Muy bendecidos. Los vemos en esta semana con nuestro estudio Yo creo en el Hijo, todos los días con el plan de lectura McChain, y nos vemos la próxima semana con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Tenga una excelente semana, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.